El dolor de cabeza tensional generalmente es un dolor leve a moderado que a menudo se describe como la sensación de tener una banda apretada alrededor de la cabeza. El dolor de cabeza tensional es el tipo más común de dolor de cabeza, pero sus causas no se comprenden completamente. Hay tratamientos disponibles para el dolor de cabeza tensional. Para controlar el dolor de cabeza tensional a menudo se requiere un equilibrio entre practicar hábitos saludables, encontrar tratamientos no farmacológicos eficaces y usar medicamentos de forma adecuada. El estrés, los trastornos del sueño, el dolor en el cuello o la mandíbula o la fatiga visual pueden desencadenar estas cefaleas. El dolor de cabeza puede ocurrir solo algunos días o muchos días al mes. Los médicos basan el diagnóstico en los síntomas y en los resultados de la exploración física, y a veces realizan pruebas de diagnóstico. Los analgésicos pueden ayudar, así como la relajación y una gestión adecuada del estrés. Muchas personas alrededor del mundo padecen en algún momento cefaleas de tipo tensional. Algunas personas sufren estas cefaleas con frecuencia. La causa de las cefaleas de tipo tensional no se conoce a bien, pero podría tener una relación con un umbral del dolor más bajo de lo normal. Aunque es posible que guarde relación con el estrés, los factores desencadenantes son trastorno del sueño, un problema en la articulación de la mandíbula, dolor cervical y fatiga ocular. A continuación, en Soluciones, hablaremos de cefalea tensional. Qué gusto encontrarnos en la emisión de Soluciones, hoy con un tema que usted ya escuchó, cefalea tensional. Y como siempre recurrimos a los expertos, a las personas indicadas, para que nos despejen todas las dudas que llegamos a tener con respecto a estos temas, a estos padecimientos. Para ello está con nosotros en esta ocasión el doctor Francisco Aguilar. Él es neurólogo y también maestro en ciencias, rector de la Universidad Guízar y Valencia. Es un gusto tenerlo en esta ocasión. Encantado. Y también recibimos con mucho gusto a alguien que ya también es parte de este programa, el doctor Artemio López García, quien trabaja mucho con este tema de la medicina integral en diabetes y específicamente con neuropatías y pie diabético. Correcto, Maru, qué gusto saludarte de nuevo. Agradezco el espacio y bueno, pues estamos aquí de nuevo. Gracias por la invitación. Pues ya lo escuchó, querido público, el tema de hoy es un tipo de dolor, como se les conoce, de migraña, cefalea, pero vamos a enfocarnos en la cefalea tensional. Y para comenzar me gustaría que digamos de estas cifras, ¿cuántas personas en el mundo pueden estar padeciendo este tipo de cefalea? Bueno, hay distintas prevalencias en el mundo, pero yo quisiera destacar dos de ellas que nos dicen la extraordinaria necesidad de conocer este padecimiento. Alrededor de 10% de las personas a nivel mundial han tenido un dolor de cabeza. Alrededor de 5% de ellas han requerido tomar un analgésico y cerca de 3% de la población mundial necesita ir a un médico o buscar ayuda. En México, como en otros países, esta cefalea tiene una distribución muy parecida, pero sobre todo se ve más intensamente en los países en desarrollo, donde las situaciones de tipo socioeconómico, social, etcétera, se ven muy aceleradas y eso hace que el individuo esté constantemente en tensión. Entonces, para poner al público en el marco del dolor de cabeza, de la cefalea, como se llama médicamente, consideraríamos que de los 112 tipos de dolor de cabeza, 4 son los más importantes. Vamos a decir que esos representan el 90%. Dentro de ellos se encuentra la cefalea de tipo vascular, migrañosa, la cefalea de Horton y una cefalea particular que se llama arteritis temporal. Y la otra cefalea es la cefalea tensional.
Las diferencias, ustedes los escucharon en la cápsula, son fundamentalmente 3 que debemos reconocer. Las demás cefaleas, con la que hay que compararla siempre, es la cefalea vascular. Esa dura poco tiempo, generalmente es muy intensa, se siente como un piquete, el paciente lo siente y dice, este es uno de los dolores más intensos, pero así como llega se va. Sin embargo, la cefalea temporal va increciendo, va aumentando poco a poco hasta que llega un momento en que es muy intensa y aparecen síntomas vegetativos. Aparece un malestar, náuseas, a veces vómito, y casi siempre se establece alrededor del cráneo, como si tuviera un casco, como si tuviera un pañuelo sujeto que me apretara, como si trajera algo ahí que me toma un analgésico pero no se va, se queda la sensación y puede durar desde días hasta semanas. Entonces, esa es la cefalea más importante de la que padecemos prácticamente los mexicanos, la cefalea de tipo tensional, y que particularmente esta cefalea está relacionada con contracturas importantes de los músculos pericraneanos, de lo cual el doctor López tiene mucha experiencia y ya nos hablará luego de cuáles son los músculos y cómo podemos manejarla. Efectivamente, y es que nos gustaría, doctor Artemio, que nos diga justamente qué puede originar esta cefalea. Mira, algo que comentaba el doctor Aguilar ahorita muy puntual y que yo creo que vale la pena mencionar es que todos estamos bajo un estrés continuo del día a día, ¿no? Escuchamos este tema de que, bueno, pues eventualmente las actividades del diario nos pueden llevar a detonar este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que realmente detona o cuál es el punto donde realmente ya no hay un retorno de ese estrés? Porque hay ocasiones en las que uno dice, bueno, estoy un poco estresado, pero de alguna manera logra uno emocionalmente modular esa carga de cortisol que le llamamos, que es un tipo de hormona que se libera en el cuerpo cuando hay este tipo de estrés. Cuando se rebasa cierta pauta, que le llamamos punto de no retorno, es cuando se detonan varios tipos de dolores de cabeza, como decía el doctor Aguilar correctamente. Aquí, puntualmente hablando de la cefalea tensional, la característica principal es un dolor de cabeza que puntualmente se localiza a nivel de la nuca. El paciente llega habitualmente y hace un comentario de que, doctor, no tolero la parte de la cabeza. Constantemente me tengo que estar tronando el cuello, me tengo que estar haciendo maniobras para evitar como que descontracturar la parte de la espalda. Entonces, esto lo vemos día a día. Cuando el paciente no se atiende a tiempo, esto eventualmente puede ir cursando o desarrollando eventualmente una ansiedad. Entonces debemos ser muy puntuales en cuándo hacer esa intervención temprana con el paciente para que lleve una buena calidad de vida y evitamos este tipo de complicaciones a largo plazo, ¿no? ¿A partir de qué edad hemos notado a estos pacientes? ¿Desde qué edades podemos notar que alguien ya tiene estos niveles de tensión, de estrés, que se empiezan a reflejar ya a un nivel de cráneo, de cabeza y que puede estar presentando este tipo de cefalea? Bueno, hay cefaleas que se presentan desde la etapa escolar, fundamentalmente. Vamos a decir, cuando las podemos identificar, pero sí es muy importante tomar una serie de medidas para que se reconozca que el tipo de cefalea que tiene ese chico es una cefalea de tipo tensional. Habrá que evaluarlo, habrá que hacer algunas maniobras de exploración clínica para determinar que dentro de los distintos tipos de dolor de cabeza que pueden afectar a los escolares y adolescentes, es un tipo de dolor de cabeza tensional. Generalmente hay antecedentes familiares. Okay. Entonces tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares, el estrés del chico. Hay chicos muy ansiosos que cuando nosotros los exploramos buscamos particularmente ciertas características clínicas. El chico está sudoroso, constantemente se frota las manos, generalmente tiende a comerse las uñas, no nada más las uñas de las manos,
las uñas de los pies por la ansiedad que le produce. Nosotros que vemos muchos problemas neurológicos de este tipo, no nos llama la atención que una chica de 12 años, que es una verdadera atleta, porque ya mide unos 50 y pesa 40 kilos y se come las uñas de los pies. Esto, la gente dice, ¿no es posible? Claro que es posible. La ansiedad los lleva a tratar de mitigarla de esa manera. Cuando los exploramos, generalmente están hiperreflécticos, casi no quieren hablar de las cosas, quieren relacionarla con una materia en específico, con un maestro, pero nosotros tenemos todas las medidas para poderlo apoyar. Es decir, no se deben de dar medicamentos que puedan causar mayor problema que beneficio, sino tratar de hacer medidas. Mire, después de que tenga el dolor de cabeza, hay que tratar de hacer un masaje en los músculos que puede estar molestando al chico. Y esos músculos, como les decía, después hablará el doctor de ellos, porque son músculos que detonan el resto de las molestias de las cuales el chico puede decir, ay, caray, me molesta mucho, maestro, no puedo atender al examen, no puedo atender a la clase porque me duele mucho la cabeza. Ah, bueno, pásale por acá y que te den una paracetamol, una aspirina. Sin enviarlo directamente o avisarle a la familia que debe consultar a un neurólogo para que no esté constantemente relacionando molestia con dolor, medicamento. No, hay que tratar de resolverlo. Y esto se puede resolver solamente con consejos. Oye, no estará teniendo un problema visual, no estará teniendo un problema visual que se sienta en la banca más alejada y resulta que tiene una miopía, tiene que estar enfrente, o que esté enfrente y resulta que tiene un astigmatismo, entonces ve todas las letras que se mueven. Entonces hay que hacer una serie de estudios que nos permita identificar correctamente el dolor de cabeza, y en la cefalea tensional tiene un tratamiento bastante efectivo y solamente con consejos médicos. Estamos viendo justamente en pantalla estos músculos de los que nos estaba hablando, y nos gustaría que el doctor Artemio nos vaya haciendo Claro. un poquito más énfasis de qué es de lo que estamos viendo en estos momentos, y justamente las características de la inflamación, tal vez de estos puntos clave que a través de un medicamento pudiéramos estar disfrazando, como muchas veces Exacto. lo hacemos, Correcto. con una pastilla o automedicación que normalmente hacemos. Sí, mira, esa parte particularmente es muy interesante. En medicina le llamamos puntos gatillo. Son los puntos que detonan inmediatamente el dolor, habitualmente en la zona pericraniana, por ejemplo, iniciando de la parte de atrás hacia adelante. Tenemos un músculo muy especial que es el espléneo de la cabeza. Ese lo encontramos justamente debajo del hueso occipital, y nos habla mucho de la parte de que el paciente está empezando a generar contracturas musculares. Cuando esto eventualmente no se trata a tiempo, empieza a correr tanto adelante como hacia la parte de atrás. ¿A qué me refiero? Empieza a correr hacia la parte de la sien, generando contracturas prácticamente en todo el cuero cabelludo. Si nosotros le tocamos la cabeza a ese paciente, independientemente de la edad que tenga, 14, 18, 40, 60 años, vamos a sentir contracturas musculares, y el paciente en automático va a tener un gesto de dolor, ¿no? Entonces es muy común que cuando esto pueden pasar años, inclusive el paciente con esta sintomatología, de aquí puede correr hacia la parte de la mandíbula y generar algo que se llama, que en medicina le llamamos bruxismo. ¿Qué es eso? Pues son pacientes que habitualmente, en términos coloquiales, aprietan mucho la mandíbula. La mandíbula es una articulación increíblemente fuerte. Entonces puede empezar a desgastar inclusive la parte de los dientes del paciente y llevarlo, como comúnmente hacemos, hacia una terapia odontológica para la colocación correcta de un guardaoclusal. Es decir, son como un tipo de ferulitas que se aplican directamente en los dientes, muy similares a las que utilizan los boxeadores, para evitar que el paciente no haga esa parte del contacto.
contacto entre diente y diente y no se siga desgastando esta parte. Al igual, se empieza a recorrer hacia la parte de atrás, llegamos hacia la zona de un músculo muy importante que atraviesa prácticamente el cuello, que se llama esternocleidomastoideo. Tocamos ahí y habitualmente el paciente grita. Es impresionante el dolor que puede generar, y de ahí viene hacia la parte del trapecio. Son los músculos principalmente afectados, pero cuando el paciente lleva 2, 3, 5 años con esto y no se ha tratado adecuadamente, no es raro encontrar contracturas hasta la parte del dorsal ancho. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado, ¿no?, a un familiar, a un vecino que se queja de una ciática? Es Entonces, muy común. Sumamente común. No, doctor, ya me tomé mi complejo B, y porque es habitualmente lo que mandan, ¿no? Únicamente complejo B, pero bueno, tiene sus propiedades de relajante muscular, pero no es el tratamiento adecuado para ese paciente. Es decir, los músculos que están detonando no es únicamente acá, sino en la parte de la sien, la parte del occipito frontal o el frontalis, y la parte del esplenio, que están haciendo pues estragos, ¿no? Entonces el paciente únicamente se va hacia la zona donde más dolor le genera, cuando realmente son muchos los puntos que detonan esto. Wow, fíjense nada más cómo un tema que pudiera iniciar tan simple y al no ser tratado, al no ser sobre todo diagnosticado, nos puede llevar a otras consecuencias. Principalmente la recomendación que le haremos en este y seguramente muchos otros programas es que evite la automedicación. Es que mi vecina, mi tía, alguien más me dijo que tiene lo mismo y entonces tomó esto y yo lo voy a hacer. Evite, por favor, la automedicación, justamente para evitar disfrazar estos síntomas y que después no haya un buen diagnóstico. Y por supuesto que también queremos invitar al público para que se comunique con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp 2287 76 7309, para que, bueno, si tiene alguna duda con respecto a este tema, pues con mucho gusto intentemos aclararlo. Claro. Y además de estas características que pueden ser que estemos bajo presión, que a lo mejor a una corta edad estemos padeciendo justamente, pues a lo mejor exceso de actividades, no estemos durmiendo lo suficiente. ¿Qué otras características notamos en los pacientes con este tipo de cefaleas? ¿Tienen que ver algo, su complexión, el peso, la alimentación? ¿Qué otras características podemos notar? Bueno, creo que esta parte es elemental, es muy importante lo que acaba de decir la pregunta. ¿Cuáles son las características que pueden acompañar al paciente con dolor de cabeza de tipo tensional? Son varias, son multifactoriales. Uno de los factores que nunca debemos olvidar es que hay un componente genético. Es decir, si tu madre o tu padre padeció dolor de cabeza de este tipo, probablemente tú tengas un gen que pueda detonar dolor de cabeza. Pero ¿qué otras cosas se necesitan? Bueno, se necesitan una serie de elementos para que integren esa posibilidad de desencadenar un dolor de cabeza. A esto le hemos llamado la razón suficiente. Es decir, el paciente puede tener muchas características. Puede ser que no lleve una dieta adecuada, que no haga ejercicio físico, que sea sedentario, que tenga mucho estrés, pero no es suficiente. Pero cuando ese individuo agrega otro elemento, entonces aparece el dolor de cabeza. Y a ese elemento se le conoce como la razón suficiente. Por ejemplo, una de las características de la razón suficiente es la dieta. Cuando el individuo está en su casa y más o menos come de manera ordenada, puede ser que detenga ese dolor de cabeza. Pero cuando el individuo hace ayunos prolongados, por ejemplo, no desayuna o no come, es invariable que aparece el dolor de cabeza. Entonces, la alimentación es crucial. Segundo, el alcohol. Cuando el individuo toma alcohol en exceso,
es muy probable que detone el dolor de cabeza. Cuando el individuo por alguna circunstancia no tiene un sueño reparador, y un sueño reparador no es estar, un sueño sano no es estar acostado 12 horas o 8 horas, hay que tener un sueño reparador, y ese sueño reparador significa que durante esas 7 o 8 horas que tiene un individuo adulto, tenga al menos 3 espacios de un sueño denominado REM, o sueño de movimientos oculares rápidos, donde el individuo entra a la primera etapa de sueño, que es un sueño etapa 1, donde está somnoliento, luego pasa a un sueño más profundo, donde empieza a perder esa etapa de somnolencia para entrar a un sueño profundo. Entonces, en ese momento, el individuo empieza a relajarse, pero llega un momento en que la relajación es completa. Parece que hay una desconexión entre la parte superior del cerebro, denominada corteza cerebral, y la parte del centro, que se llama tallo cerebral. Durante esa etapa, que nosotros tenemos de 3 o 4 eventos que dura 30 minutos, el cerebro es capaz de repararse de todas las situaciones que tenemos durante el día. Si hay un proceso de desmielinización, inmediatamente el cerebro elabora neurotransmisores y hormonas para que se regenere. Necesitamos más sinapsis, las forma la sinapsis, necesitamos más terminales. Si el paciente no tiene ese sueño reparador, al día siguiente está cansado, como si no hubiera dormido bien, y eso es un factor detonador o suficiente para que tenga dolor de cabeza. Entonces tenemos la dieta, tenemos el sueño, tenemos el ejercicio, que es otro maravilloso favorecedor de que no tenga dolor de cabeza, preventivo, porque durante el ejercicio se liberan una serie de péptidos denominados encefalinas, que son capaces de producir esa sensación de bienestar y que permiten que se detenga el dolor de cabeza tensional, disminuyendo el estrés que generamos normalmente en las actividades cotidianas. Por lo tanto, hablar de un solo elemento no es correcto. Hay que hacer conciencia de que son varios elementos. Y cuando nosotros vemos a los pacientes, muchas veces no les gusta que les digamos esto, porque piensan encontrar una píldora mágica, una pastilla mágica para que con eso el individuo tomándola pueda no comer cuando quiera, puede tomar alcohol, puede ser un individuo que tiene sobrepeso y no le importa, duerme a la hora que quiera. Es decir, eso no es posible. Nosotros debemos decirle que para tener la salud y la felicidad tiene que someterse a una serie de elementos que favorecen integralmente que nuestro organismo tenga esa homeostasis. Qué puntual ha sido todo lo que nos ha comentado, doctor, y es que efectivamente vivimos en un mundo donde desafortunadamente el contar con una farmacia en cada esquina, creemos que tenemos esta posibilidad de quitar cualquier síntoma, cualquier situación que nos esté aquejando de una manera rápida, como lo tenemos ahora con los dispositivos, con un clic. Así queremos con una pastilla, con una bebida, solucionar una enfermedad incluso, ¿no? Y es triste porque lejos de pasar a la información en un siglo XXI donde tenemos múltiples oportunidades de mejorar nuestra calidad de vida, de tener más conciencia de lo que requiere la máquina perfecta y maravillosa que tenemos, que es nuestro cuerpo, y en la cual tenemos que apostar, y nuestro cerebro, desde luego, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Pues definitivamente si nos dejamos bombardear por todo lo que sucede a nuestro alrededor y por todas estas ideas de que a través, insisto, de alguna pastilla, de algún tratamiento que no esté específicamente hecho y diseñado para nosotros, o simplemente que ni siquiera esté diagnosticado, pues definitivamente vamos a seguir cometiendo errores en nuestra salud. Lo invitamos a que continúe con nosotros en la emisión. Nos vamos a ir a una pausa promocional,
pero vamos a volver de inmediato con más, que queremos invitarlo también a que se comunique con nosotros al 2287-76-7309, por si tiene usted alguna consulta, alguna duda. Recuerde que el tema es cefalea tensional y tiene características específicas. Estamos hablando justamente de quiénes la pueden padecer, cuáles son estos síntomas que pueden tener previamente para que se presente esta cefalea tensional. Y también hay muchas formas de evitarlo. Seguramente, y me ha tocado escuchar a quien dice, yo me quito el dolor de cabeza con un café. Antes de dormir, a mí me da dolor de cabeza, pero yo me tengo que tomar un café o un café con azúcar para que desaparezca. Creo que también hay muchos mitos al respecto. Sí, bueno, esa parte es muy puntual también, es una pregunta muy interesante. Esa parte de los mitos es algo que hemos venido de alguna manera abordando en los diferentes temas, ¿no? Desde la parte de la diabetes, la parte de los mitos con lo del COVID que previamente comentamos. Y ahorita, por ejemplo, tu pregunta muy puntual es hacia eso. Bueno, el café tiene ciertos ingredientes, ciertos antioxidantes. Y si le parece, doctor, regresando a la pausa promocional, contestamos Perfecto, esta parte. parece Muchas muy gracias. Vamos a la pausa promocional y volvemos de inmediato con más. Continuamos en la emisión de hoy de Soluciones, el tema cefalea tensional, y hoy están con nosotros el doctor Francisco Aguilar. Gracias por continuar con nosotros, y también el doctor Artemio López García. Es un gusto tenerlo nuevamente, doctor Artemio. Y bueno, estamos hablando de la cefalea tensional. Hemos comentado pues quiénes la pueden padecer, qué antecedentes puede haber justamente para que se presente. Y ahora hablaremos de estos mitos de cuando alguien manifiesta tener dolor de cabeza, pero recurrente, y dice, o este tipo de dolor, que puede ser la cefalea tensional, y dice que tomándose algo, como puede ser café, puede ser a lo mejor una bebida, ¿no? Negra, ¿no? Es que mitiga ese dolor y que eso se lo soluciona. Correcto. Bueno, habitualmente la relación entre la parte del estrés emocional, la situación del paciente que esté manifestando en ese momento, la cefalea tensional per se como tal, y los mitos son muchos. Algunos pacientes dicen, no, pues, ¿sabes qué? Tomándome una cervecita en ayunas, me quito el dolor de cabeza. La realidad es que no va por ahí el asunto. Si puntualmente escuchamos, por ejemplo, y analizamos lo que puntualmente comentó el doctor Aguilar hace un momento, la cefalea tensional es multifactorial, y así como afecta la parte del alcohol, así como afecta la parte del sueño, también afectan otro tipo de enfermedades ajenas a la cefalea tensional. ¿A qué me refiero puntualmente? Al COVID, por ejemplo. Estamos en una pandemia donde no solamente nos encontramos pacientes que tienen secuelas pulmonares. El COVID es una enfermedad sistémica que también afecta a nivel neurológico. Y una de las características principales o más puntuales es algo que los neurólogos han denominado neblina mental, que va de la mano con la cefalea tensional. ¿Qué es la neblina mental? Es ese lapsus, digamos, en el cual el paciente no logra decir de alguna manera lo que quiere expresar con toda claridad como anteriormente, previo al COVID, lo podía hacer. Esos olvidos frecuentes que empiezan a aparecer en el paciente, esos trastornos del sueño que empiezan a ser más recurrentes, secundario a 2 o 3 meses de haber padecido el COVID, cada vez se hace más y más frecuente. Entonces, todo esto afecta directamente la calidad de vida del paciente, y podemos ver cómo pues no es solamente un asunto de tomar una pastillita, como bien comentabas, ¿no? Una píldora mágica, no. Es tomar cartas en el asunto, llevar una terapia también cognitivo-conductual,
canalizar a ese paciente a fisioterapia. Esa parte es fundamental y yo creo que es algo que llega a ser sinergia completamente con el tratamiento terapéutico que se le vaya a administrar al paciente. La parte de la fisioterapia es algo maravilloso porque lo que se hace con la fisioterapia es, en pocas palabras, relajar ese músculo que está generando el detonar este cuadro de dolor de cabeza tensional. Y acaba de decir algo muy importante y justamente del cual no tenemos que perder de vista. Ya lo mencionamos en un programa anterior, estos efectos secundarios de cuando se padece incluso el COVID. La misma pandemia a todos nos mantuvo bajo mucha tensión. Sí, sí. Digo, a las mamás que teníamos a los niños en casa, haciendo las tareas, haciendo cosas que ni siquiera eran propias de una mamá, ¿no? Sino de los maestros. Claro. Estuvimos bajo mucha tensión, pero además de ello, quienes ya padecieron el COVID y estos efectos secundarios que pueden ser también incluso estas cefaleas, y hay un incremento incluso. O sea, si ya teníamos una población alta padeciendo cefaleas, ahora con la pandemia hay más, doctor. Sí, hablábamos hace un momento de los efectos detonadores. ¿Cuándo aparece esa razón suficiente para producir un problema tan difícil como es el dolor de cabeza de tipo tensional? Hemos aprendido que en esta nueva realidad que hemos transitado, hemos adquirido mucho conocimiento acerca de situaciones que antes no teníamos. Antes la mayoría de las personas no estaban obligadas a manejar una serie de elementos a través de la vía virtual. Ahora tenemos que estar dentro de la vía virtual. Tenemos que pasar mucho tiempo ante las computadoras. Tenemos muchos estímulos que hacen que el individuo genere ansiedad que no conocía, que tiene que conocer, que a veces es necesaria, pues si es escolar, estar recibiendo todo el material por vía virtual y así mismo enviándolo y recibiendo sus clases y todo. Y eso permite mucho tiempo en los monitores que generan estímulos que el cerebro de alguna manera se ve excitado y que desencadena el dolor de cabeza de tipo tensional. Hay que estar preparado para tener una protección del monitor, hay que usar lentes para los pacientes para que esto pueda ser minimizado, y eso existe porque hemos visto que ha aumentado el dolor de cabeza de acuerdo a la nueva situación a la que estamos viviendo. Y por otro lado, hablando del COVID, hemos observado, hemos tenido varios estudios de COVID junto con varios hospitales en México. Hemos estudiado más de 2.500 pacientes para ver las manifestaciones neurológicas y hemos encontrado que muchos pacientes tienen mayor daño que otros. Hemos encontrado que hay marcadores como la vitamina D que, estando baja, hace que el sistema inmunológico de alguna manera disminuya su capacidad para atacar con los linfocitos y las inmunoglobulinas a los virus, y eso genera que el nervio periférico pueda desmielinizarse más fácilmente. Antes se creía que solamente el sistema nervioso central, a la vía del primer nervio craneal, el olfatorio, se dañaba y penetraba el virus directamente de ahí, ocasionando procesos inflamatorios muy graves, pero ahora se sabe que no es cierto. Eso es una realidad primaria, pero hay otras realidades secundarias, como la afectación del nervio periférico en la médula espinal, como la afectación del nervio periférico en los músculos pericraneales y en consecuencia las cefaleas. Los pacientes, después de haber tenido COVID, se quejan frecuentemente de cefaleas que antes no tenían. Esas cefaleas generalmente están relacionadas cuando se pone nuevamente a hacer las actividades que antes las hacían de manera sencilla, se les daba muy fácilmente, ahora les cuesta trabajo. Eso les genera más ansiedad y pensamos que es la ansiedad, pero cuando hemos revisado el sistema nervioso, también tiene alteraciones que ha dejado como secuela el COVID. Y yo quisiera hablar de otras enfermedades que aparecen también en la cefalea tensional.
Es más frecuente en las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Los diabéticos tienen más cefalea tensional, los hipertensos tienen más cefalea tensional, los pacientes obesos tienen más cefalea tensional. Es decir, las enfermedades crónicas tenemos que tener en cuenta que hay que darles asesoría. Los individuos deben de llevar una dieta, deben de procurar hacer ejercicio, deben procurar mantener un peso, si no ideal, lo más cercano a lo ideal posible. Deben de tener una alimentación rica en proteínas, minerales y carbohidratos con medida, igual que las grasas. Es decir, no se necesita tener un nutriólogo ahí. Nosotros tenemos que tener una comida variada para generar en nuestro organismo los elementos suficientes para que esas situaciones de dolor de cabeza puedan disminuir. Y en general, seguramente usted lo notará, mientras su sistema inmunológico esté más fuerte, estará más rápido a recibir y a resolver cualquier situación que se esté presentando, porque a veces son, como ya lo mencionó, ajenas, ¿no? Tal vez ahora que estuvimos en pandemia, pues yo tenía un ritmo de vida en el cual no estaba tan expuesta a los dispositivos, a las pantallas, a la computadora. Y bueno, esta nueva manera de vivir o de hacer ciertas cosas me exige hacerlo, pero si mi sistema está fuerte, estoy bien alimentada, tengo buenos hábitos, pues voy a hacer frente de una manera más positiva y más amigable, ¿no? a estos cambios que muchas veces necesitamos hacer en la vida cotidiana. Aquí tenemos una pregunta por parte del público y dice: buenas tardes, mi mamá tiene un dolor de cabeza desde que tenía 30 años. Ahora ya tiene 73. Ha tomado muchos medicamentos, pero nada le funciona. Incluso ya ahora le duele mucho la espalda, lo que usted mencionaba, doctor. ¿Cómo decirle a este paciente, digamos que la ruta para iniciar esta investigación y este buen diagnóstico? Bueno, aquí el primer dato importante es el tiempo de evolución del dolor. Y es algo que de primera instancia nos tranquiliza. Por ejemplo, el doctor Aguilar no me dejará mentir. Él como neurólogo sabe perfectamente que cuando un dolor de cabeza es de años y con la misma intensidad, pues realmente estamos frente a un cuadro benigno. Pero cuando un dolor de cabeza de la noche a la mañana detona, es un foco rojo, que tengo que investigar por qué le está doliendo tanto si ayer no lo tenía. Aquí lo importante es que ella ha padecido desde los 30 años. Ahorita tiene 70 y tantos. Entonces, está mencionando algo muy puntual que justamente comentamos hace un momento, el dolor de espalda. Ese dolor de cabeza que ha tenido seguramente frecuente y que muy probablemente se ha tratado únicamente con analgésicos, se ha ido corriendo por toda la cadena muscular hasta llegar a la parte de la espalda. Si nosotros vamos buscando justamente con motivo de encontrar contracturas, eventualmente las vamos a encontrar en la parte superior, por ejemplo, de la escápula, en la parte inferior, en el dorsal ancho, que es esta zona, y en muchas ocasiones estas contracturas son tan tremendas que pueden rectificar la columna cervical, inclusive comprimir algunos nervios y generar algún problema que se llama radiculopatías. ¿Eso qué es? En pocas palabras, los músculos empujan a las vértebras y las vértebras empujan las raíces nerviosas. ¿Y eso qué genera? Dolor, mucho dolor en esta zona. Entonces es cuando habitualmente el paciente, esto puede llegar inclusive a una sala de quirófano, a que se descomprima ese nervio que está aplastado, en pocas palabras. Entonces yo le invito a este paciente a que se cheque, a que se valore, hay que hacer una valoración neurológica, desde luego, ver en qué etapa de la cefalea tensional está y sobre eso intervenir para que tenga una buena calidad de vida, desde luego. El médico especialista a quien debe acudir, sería importante decirlo, porque tal vez el que no haya tenido un diagnóstico adecuado, o que esté tomando distintos medicamentos, es porque no ha llegado a lo mejor con... Correcto. ¿Con quién debe acudir? Bueno, yo creo que este caso es un ejemplo de tantos casos que tenemos. O sea, cerca del 5% de nuestra población tiene dolor de cabeza. Es decir, si nosotros tenemos
30 millones de habitantes en el país, estamos hablando de que cerca de 5 millones tienen dolores de cabeza. Y estos dolores de cabeza, el más frecuente es el dolor de cabeza tensional. No se vale, no debe ser, uno debe de preocuparse, porque la gente dice, es que ya me he acostumbrado a vivir con mi dolor de cabeza. No es así. Nosotros podemos vivir sin dolor de cabeza. Podemos alcanzar nuestra felicidad o cuando menos, no tener estas molestias, tratando de que me atienda alguna persona para saber cómo puedo minimizar esto. Pero no se trata con analgésicos. La mayoría de las personas, como la paciente que es un excelente ejemplo, seguramente se acostumbró a tomar analgésicos. Y cada vez que le dolía la cabeza, bueno, toma analgésicos, unos a veces más, a veces menos, pero tiene que recibir una atención médica. Y la atención médica no es una sola vez, uno tiene que valorar primero la historia, como decía atinadamente el doctor López. Hay que ver la historia de cómo es ese dolor de cabeza, ver las características, si es un dolor de cabeza como si tuviera una banda alrededor de la frente, como si tuviera un casco, cuánto tiempo dura, si tiene fenómenos vegetativos, si tiene contracturas musculares que se propagan de un sitio al otro y van contaminando los demás músculos para producir eso, y que llegan incluso a los músculos de la espalda baja. Eso tenemos que investigarlo, hacer que la paciente tenga ciertas características de cuidado personal. No debe tener ayunos prolongados, debe tener una comida en quintos, desayuno, colación, comida, colación vespertina y cena. Y con eso hacer que todo su sistema metabólico pueda tener la digestión correcta y la energía suficiente a nivel mitocondrial para que el individuo cuando menos se sienta por ahí bien. Tiene que hacer ejercicio, es que no puedo, no tengo, no tiene diariamente que tener una rutina que sea de 20 o 30 minutos, no se necesita más, o cada tercer día para que mantenga el estiramiento muscular. Debo dormir adecuadamente. Es que me cuesta mucho trabajo, estoy desvelado. No, tiene que tener un sueño reparador, pero tengo que tener ciertos elementos de higiene del sueño, no tener televisión en el cuarto de dormir, tener cortinas oscuras, al menos deben de pasar 2 horas entre el último alimento y el ir a la cama, etcétera. Hay que darle una serie de cosas que hemos hablado de consejos, pero sigue la medicación. Además, después hay que darle cierta medicación, es decir, tenemos medicamentos maravillosos para eso y están de una manera escalonada. Es decir, primero tenemos medicamentos de primera elección, luego tenemos medicamentos de segunda elección y finalmente algunos otros que arropan a los primeros. En fin, creo que no debemos vivir con dolor de cabeza. Decía Hipócrates, 400 años antes de nuestra era, quitar el dolor es obra divina. Esto quiere decir que hay manera de quitar el dolor, no podemos vivir con dolor. Entonces, eso nos ha permitido en la Clínica CIMA y en la Universidad Biomédica Rafael Guízar Valencia tener un área específicamente para dolor. Es decir, hemos escrito tratados completos sobre neuropatías, sobre dolores, para atender con un conjunto multidisciplinario al individuo. Es decir, yo no puedo hacerlo solo, yo simplemente como médico dirijo una parte donde le hago una exploración para detectar una serie de elementos que me permitan ver si requiere estudios complementarios, porque lo que decía el doctor es cierto y es un consejo maravilloso. Si usted nunca ha tenido dolor de cabeza, pero de repente tiene un dolor de cabeza que aumenta y que aumenta y que aumenta, algo mal anda. El cerebro le está avisando y hay que hacer inmediatamente un estudio de imagen para verlo por dentro. Tomografía computada, resonancia magnética, SPECT cerebral, etcétera. Hay que intervenir, porque así podemos detectar alguna situación delicada que se pueda corregir. Entonces, requiere de que se integre a un equipo de trabajo multidisciplinario para resolver el problema.
acaba de decir algo muy importante dentro de todas las cosas importantes que ha dicho, doctor, esta manera integral, integral en la que debemos tomar cada uno de los asuntos que tienen que ver con nuestra salud. Sí. Y hacemos énfasis y esperemos que el público vaya tomando nota y que sea como una palabra o una frase clave ahora en su vida cotidiana, ¿no? Tratar de manera integral esto que le está afectando para que vaya de manera exitosa a buen puerto, porque muchas veces, como usted dice, a lo mejor estoy iniciando, a lo mejor ya encontramos el diagnóstico, pero continúo con estos malos hábitos, a lo mejor no concilio el sueño, no tengo el sueño reparador, que insisto, si nuestro cuerpo es una máquina para trabajar perfectamente y no le estamos dando el combustible, el espacio de descanso adecuado, pues ¿cómo pretendemos que siga funcionando? Entonces, que siga funcionando bien. Bien, sobre todo, funcionando bien. Otro de los asuntos que también queremos decir en la emisión de hoy es cuando empiezan estas suposiciones a rebasar también nuestro pensamiento, nuestra creencia acerca de lo que está pasando con nuestra cabeza. Y es cuando tengo el dolor de cabeza, pero empiezo ya a idear que puede ser a lo mejor un tumor. Y yo mismo empiezo a meter estas ideas o a sugestionarme un poco antes de un diagnóstico, por ejemplo. Sí, esa parte es sumamente importante, ¿no? La parte de las somatizaciones, le llamamos en medicina, o como mucha gente luego dice, no, pues es que este paciente es hipocondriaco, ¿no? De que de la nada empieza y siente que tiene todo, ¿no? Y a la vez no tiene nada. No, sí tiene algo. Desde luego que un paciente que tiene un problema emocional, tiene un problema, por ejemplo, a lo mejor inició como una cefalea tensional, pero ya se está convirtiendo en una ansiedad generalizada. Entonces debemos tener mucho tacto en identificar, sobre todo adecuadamente en el momento en el que se encuentra el paciente. Ok, está iniciando apenas, ok, ya tiene una ansiedad, entonces se trata de una manera un poquito más, un poquito diferente, pero de la misma forma en cuanto a la cuestión integral. Es decir, seguimos dando fisioterapia, seguimos dando la medicación, pero algunas situaciones en cuanto a medicamentos probablemente cambien, ¿no? Algunas de las situaciones vegetativas más comunes que suceden en estos pacientes son sensaciones como de los llamados presentimientos, ¿no? Que el paciente de la nada empieza a sentir, doctor, es que yo siento que algo va a pasar. Siento que algo va a pasar, o siento que de la nada se me empieza a acelerar el corazón y siento que me va a dar un infarto. Esos son comentarios muy frecuentes en los pacientes y que eventualmente vemos en la consulta externa y que tenemos que dar tratamiento, porque es muy frecuente que esos pacientes lleguen a una sala de urgencias y que digo, sin hablar mal de ningún médico, pero es muy frecuente ver que en las salas de urgencias a un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, pues el urgenciólogo le diga que está bien y que se regrese a su casa. Entonces llegan con nosotros y nos dicen, doctor, pero es que ¿cómo voy a estar bien si yo siento que me estoy muriendo? Literalmente así dicen, porque es lo que sienten, no es lo que está sucediendo. Ahí es la parte de la somatización. Es la parte donde la cefalea tensional se está convirtiendo en algo más, en una ansiedad. Entonces debemos saber también que a final de cuentas todo esto es informativo, es para que el paciente muy probablemente nunca ha recibido esta información, la tenga ahora sí que en disposición y agarremos al toro por los cuernos, ¿no? Como coloquialmente decimos, y dar una intervención temprana. Esto es fundamental y efectivamente de eso se trata la emisión de hoy, de tratar de darles como todos los panoramas, darles todas estas herramientas de qué es lo que puede estar sucediendo, cómo es que usted puede estar percibiendo este dolor, cómo es que lo puede estar enfrentando y qué es lo que tenemos de herramienta a nuestro alrededor. Insisto, desde luego, una atención integral. Ya nos dijo el doctor justamente todas estas cambios que incluso podemos hacer en nuestros hábitos, que pueden ser tan fáciles. Y debemos insistir en esto, fáciles, porque si después nosotros tuviéramos que tomar otro tipo de terapias, al no hacer un cambio tan
práctico como pudiera ser aumentar las horas necesarias de sueño, ¿no? Son súper importantes. Aumentar nuestras 5 alimentos, ¿no? Hacer estas 2 colaciones para que justamente estemos funcionando, Claro. estemos alerta, incluso hasta el mismo semblante cambia cuando tenemos Claro. más alimentos, estamos funcionando bien, estamos reaccionando bien, y esto va a detonar cosas muy positivas en nuestro organismo. También me gustaría que dijéramos, insisto, estos especialistas o estos médicos a los cuales debemos recurrir de primera instancia. Una vez que yo estoy presentando el dolor, ¿quién es el médico de primer contacto a quien yo le debo decir lo que está pasando para que vayamos, digamos, por algunos diagnósticos más puntuales y más prácticos? Sí, yo creo que lo primero es, como usted decía, someterse a una evaluación médica. Yo creo que eso es lo central. Bueno, ¿y a quién tengo que ir? A ver. Bueno, inicialmente tenemos lo que se llama un médico familiar, que en México tenemos al médico familiar, el médico general, el médico de primer contacto, que debe ser la persona que recibe inicialmente a ese paciente y que, entre comillas, lo conoce, porque es un médico familiar. Entonces, podría ser este escrutinio, podría ser esta anamnesis de decir, oiga, ¿desde cuándo tiene doña Juanita su dolor de cabeza? Oiga, ¿usted está comiendo adecuadamente? ¿Cuáles son sus comidas? Conocerlas y saber exactamente qué proporción de calorías. Ya la pesó, ya le midió la presión arterial, ya la puso a caminar, ve si es obesa, si no es obesa, si su presión arterial es normal, si no tiene alguna enfermedad comórbida que puede ser diabetes, mellitus, hipertensión arterial, artritis reumatoide o cualquier otra enfermedad que pueda ser la enfermedad primaria que detona el dolor de cabeza. Y en razón de eso, iniciar con elementos sencillos, es decir, vamos a cambiar su dieta porque usted no está llevando dieta, vamos a ofrecerle un programa de ejercicio, vamos a mandarlo al fisioterapeuta para que le dé un masaje y le detecte los músculos contracturados, y además la vamos a mandar con el psicólogo para que platique con ella. Es que no estoy loca, no, pero no es porque esté loca, es porque necesita usted mantener información. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Soluciones.